7 de la mañana con 35 minutos. Aquí ya están, como todos los miércoles, los especialistas en opinión pública, muy sanos, muy saludables. Roy Campos, ¿qué tal? Seguimos de buenas. Muy buenos días, Jorge, buen día, ¿qué tal? Gozamos de cabal salud. ¿Cómo estás, Ray? Márquez, muy buenos días. Aquí estamos viendo ya cómo se está generando la composición de las cámaras, como no es un carro completo, es como un todo un ferrocarril completo lo que ha sucedido, y también la discusión sobre si efectivamente Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social pierden el registro. Esto, ustedes lo que han visto, porque todavía falta lo que venga de las impugnaciones del tribunal, las inconsistencias, lo que tienen de información, ¿a dónde apunta? Si Encuentro Social y Nueva Alianza van a perder el registro nacional, ¿lo van a perder en cuántos estados? ¿Cómo van a quedar finalmente estos dos partidos? Llama mucho Encuentro Social, que va a tener una superbancada. Sin partido. Pero huérfana de partido, ¿verdad? Y una gubernatura. Y una gubernatura, la de Morelos, ¿sí? Efectivamente. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Para dónde vamos caminando? Primero con esta posibilidad de que pierdan el registro, y la otra es sobre esta enorme contradicción de cómo un partido que es ganador puede perder el registro nacional, que es, pienso, un problema de diseño institucional y de leyes. Pero primero, la parte sobre Encuentro Social. Javier, tú le has venido estudiando esto en los últimos días. ¿Cómo ves tú empecemos con Encuentro Social por los números de diputados y de senadores y de un gobernador que tiene? De hecho, me parece en las proyecciones que teníamos de la Cámara de Diputados, creo que tanto Roy como lo que habíamos platicado aquí en la mesa, era que Encuentro Social ya se prevía que iba a estar en ese escenario. Es decir, uno donde iba a tener muchísimos candidatos ganadores en la pista de mayoría relativa, pero que difícilmente iba a alcanzar el porcentaje requerido para tener representación proporcional. Y al no conseguirlo en al menos 3 de las elecciones federales, tenía el riesgo de perder el registro. Creo que todos lo estábamos previendo ya ese escenario. Ahora, diseño institucional, un defecto, ¿no? Es algo debatible, porque en ningún país del mundo que utilizan mayoría relativa le puedes quitar a un candidato que ganó en una uninominal el triunfo para ajustar en algo. El mejor ejemplo creo que es el sistema compensatorio de Alemania. Ahí, si el porcentaje de votos que obtienes debe representarse en la legislatura, y para hacerlo tienen que agrandar la legislatura, porque no pueden quitarle triunfos distritales a las personas. Entonces, en términos de teoría política, dijéramos, nunca le puedes arrebatar el triunfo a alguien que sí lo ganó en mayoría relativa. Entonces, no es un fallo de diseño institucional, sino más bien una estrategia de coaliciones que hizo Juntos Haremos Historia, que fue bastante efectiva. Quiero decir que simplemente ocurrió que en este caso Encuentro Social no tenía gran apoyo, pero esas mismas estrategias las llevaron en años anteriores, por ejemplo el PRI, al poner a candidatos que no eran del PRI, pero que sí eran, poniéndolos bajo la etiqueta de otro partido para burlar los topes de sobrerepresentación, que fue lo que ocurrió. De esta manera Morena, al poner candidatos tanto de Encuentro Social como del PT, pudo burlar el tope de sobrerepresentación porque no llegó a él. Aprovechó las lagunas legales para beneficiarse políticamente. Sí, ya le dieron la vuelta a la ley. Si es un problema de diseño legal o institucional, bueno, es otra cosa, pero ya le dieron la vuelta a la ley. Pero también creo que hay otro punto que quizás sea diseño institucional, de ¿para qué tienes partidos que se van a mimetizar con el otro? O sea, cuando tienes, por ejemplo, el PES que pone candidatos de Morena, pues ya te está diciendo... El Verde que pone candidatos del PRI. Ya te están diciendo bueno, ¿cuál es el sentido de tener dos organizaciones políticas que básicamente no hay nada que los diferencie, ¿no? Entonces ahí sí hay un... A ver, ahorita... Roy está haciendo caras. Sí, a ver. Si piensas que no hay diferencia entre Morena y PES, pues no, o sea, PES tiene una ideología y un discurso distinto. Y los candidatos... Entonces, ¿por qué seguramente tiene candidatos de Morena? Seguro muchos de esos candidatos, en teoría, muchos de esos candidatos iban a irse a Morena. Pero algunos sí se iban a mantener en la ideología de derecha religiosa del PES.
O sea, ahora, en términos formales, la coalición se acaba una vez que acaban las elecciones. así es. Es decir, Desde Reyes Heroles así lo diseñó. Sí, Claro. o sea, El día de la elección. en principio, ¿A quién? tú puedes hacer con tu partido y con tus diputados y con tu bancada lo que tú quieras. No, el diputado se ¿no? puede ir a otra fracción. O se puede ir a otra fracción, Bueno, pero es pero, que verde. se acaba. Es decir, estamos asumiendo, digo, por ejemplo, que no es un supuesto que se asume con el frente. Vean, ya desde ahí viene una Exacto. diferencia de análisis. Se Con el llama frente, tener la coalición legislativa. nadie asume que los perredistas y los panistas Siguen iguales. o van a actuar juntos. Eso sí lo estamos viendo como bancadas. Pero la única que estamos viendo como bancada agregada sigue siendo la de Pero lo la que de estamos Morena. viendo es que se diluyen las etiquetas partidistas. Tú cuando tienes a un Miguel Ángel Mancera postulado por Acción Nacional, A Xochitl Gálvez, por el PRD. o sea, ya tienes un problema de las identidades o de las etiquetas que ya están muy fluidas. Pero las identidades y las personalidades, o sea, en este país puede haber diputados sin partido Sí. y puede haber sindicatos sin empresa. Sí. Por ejemplo, cuando se Fuerza de centro. desapareció Luz y Fuerza del Centro, no desapareció el sindicato. Porque Los ferrocarrileros. Ferroviarios. No, bueno, a ver, los hay ferrocarrileros no tienen ferrocarril. Hay cuestionamientos si el partido, si el PT representa a los trabajadores o el verde al movimiento ecologista. Evidentemente, Digo, entonces, en este país puede haber, como decía José Pagés, ¿no? Es la mejor enseñanza en la historia que yo he recibido sobre lo que es México. Pagés decía que este es un país donde hay chocolate sin cacao, café sin cafeína, leche sin lactosa, cigarrillos sin nicotina y periódicos sin periodistas. Eso decía él. Bueno, siguen echando las negaciones de la realidad. Hay dos criterios en términos del registro. Uno es el que parece predominante, que quisiera imponer, que es 3% en cualquiera de las 3 elecciones federales. Sí. Hay otro criterio que es las 3 elecciones federales. Sí. Y sí es muy importante. Sí. Pero dice cualquiera, ¿no? Porque si se aplicara 5. ese criterio, 5 5. partidos se irían. ¿Qué partidos se irían por no alcanzar? No, pues sería Nueva Alianza, sería El PES. sería el PRD. El PRD. El PRD sería, ¿no? Sería el PES, sería el PT, no, creo que el PT, los 4 que El verde El sería. verde sería. Es Encuentro Social, el Nueva PRD, Alianza. Nueva Alianza, el verde y el humanista. Que No, para- ya se había ido. Ya se había ido. Que para cómo están las cosas ahora creo que sí son dos casos muy distintos, el de Nueva Alianza y el de Muy y el de distinto. Encuentro Social. Muy o sea, distinto. son dos, creo que no los podemos meter. Sí, porque en Nueva la Alianza misma- tiene 2 diputados y un senador, ni siquiera tenía derecho a bancada. Sí. Exacto. No, en el caso del PES sí tiene derecho a bancada sin tener Y partido. la- Sí, no, el caso de alta relevancia es El el PES. PES. pero por el- y en por términos tamaño. de registro están muy distantes. Es decir, yo creo que Nueva Alianza sí, lo podemos dar por hecho, Por hecho. Y hay una batalla El PES va a todavía. pelear. El Senado es muy El parecido PES va a a lo que pelearlo. ocurrió hace 3 años con el PT. Lo que se me hace muy curioso es que incluso ya estás viendo que la estrategia del PES es seguir lo que accidentalmente le ocurrió al PT hace 3 años. No accidentalmente, no accidentalmente. Accidentalmente, bueno, Provocado- lo digo accidental porque primero sí se anuló un distrito. El 1 desde de Aguascalientes, el 1. Sí. Y después vino la judicialización de, oye, y contaría o no para el PT a la hora de meterlo en el registro. Como ahorita está Sin tan darle cerca pluris, el sin PES, darle pluris, por cierto. Exacto. Quiero- Sí, ahí está al revés también, Sí, claro. chistoso, porque sí tendría acceso entonces a pluris, pero como se Pero ya se estudió habían dado, antes, ya ya no no se te- ya, podían sí. quitar. Pero bueno, lo que ocurre ahora es que sí es una estrategia de judicialización que al ver que faltarían tan pocos votos Que para quiere obtener el ver registro, cuál distrito ya tira. está viendo qué distritos podrían impugnar Ajá. para que entonces si hubiera una extraordinaria pudieran beneficiarse de los votos que eventualmente pudieran obtener si se presentaran en esa extraordinaria. Ahora, lo que estamos viendo también es una completa recomposición del sistema de partidos. Total. Sí. Un poco lo que nosotros conocemos desde el 77-78, pues El realmente nacimiento de otro. Aquí nace es otro. otra cosa, es otro tipo de La sistema. presencia electoral de las triples alianzas, es que estamos todavía como en la época prehispánica, las triples alianzas. Sí, sí, Los sí. 3 grandes se Con la juntaron Segunda en Guerra. 3 alianzas chiquitas con partidos a veces antagónicos, a veces no. Entonces, lo que llamábamos los partidos nacionales ya no están. Ya no están. Morena. Oye, a ver, y No, aquí lo que llamábamos. Sí, lo que llamábamos, sí. Porque Morena tiene 5 años. 4 esto cumplió también ayer. tiene que ver Bueno, con, cuatro los- veces. con lo que se han venido ustedes Nada. registrando. ¿Cómo ha venido, en términos de opinión pública, en la aceptación de los partidos? O sea, lo que estamos viendo, lo que vimos en la elección, es totalmente consistente y congruente
con lo que está sucediendo con la opinión pública respecto a los partidos? Sí. ¿O los sorprende? No les sorprende en absoluto. ¿Por qué no nos platican cómo venía el deterioro de la imagen de los partidos en términos de opinión? Ese es un dato interesante porque si lo mides a nivel estado, hay estados que gozan de cabal salud, ¿no?, en su vida pública y entonces tienen buena evaluación de los partidos y de su clase política. Hay otros, como esta ciudad o el Estado de México, donde los partidos no los quieres ni ver. Paco, ayúdame a entender. ¿Y qué estado goza de cabal salud? Yucatán. No, hay algunos del Bajío, Guanajuato, Querétaro. No, Sonora pero sí hay varios. En el norte, sobre todo, hay varios que tú lo mides, la imagen del partido y más allá de si lo votan o no, usted tiene buena o mala opinión y lo pones, digamos, nosotros siempre lo graficamos. Hay varios estados que tienen a los partidos por arriba del 0, pero la mayor parte y el promedio del país, los partidos están negativos. El PRI, por ejemplo, está en menos 40. Ahora, menos 40. Pero creo que son dos cosas. Una es la categoría partidos políticos, el agregado está muy mal, y en lo individual. Digo, la categoría en realidad no es muy representativa porque siempre la gente está pensando en los otros, no con el que se identifica. Pero cuando ves la serie y ves cada partido, el que goza de cabalísima salud, como lo demuestran los resultados, es Morena. Oye, que nació en 2015. Que nació en 2015. Cuando tú ves la opinión positiva... No era visto como partido, y no era visto como partido. Como movimiento. Como movimiento, como de López Obrador, pero así surgen, digo. ¿Cómo? A mí me sigue pareciendo que este país está lleno de cosas muy mágicas, muy maravillosas. Ver a un instituto electoral convertido en un subastador, en un liquidador. Dice, vamos a hacer un proceso. Ya estamos preparando la liquidación. Vamos a preparar, ¿no? Entonces, nada más falta que lleguen con un actuario. Es que sí es. Ya están. Es que sí es. Pero que saquen sus chivas a la banqueta. Así digan, es. Aquí y pongan un sello que diga muebles y inmuebles. Falta de pago. Nueva Alianza tiene unas buenas propiedades ahí en la Roma. Durango, ¿no? La feria de Durango tiene un edificio. Bueno, eso a mí me parece algo muy lejano del ideal democrático de una institución que organiza. Claro, está de acuerdo con la ley, no discuto la legalidad. Me lo obliga la ley. Pero no es una cosa... Pero es que es dinero público. Hasta cierto punto jocosa. Además, incluso viéndolo en perspectiva comparada, somos de los países que el requerimiento para tener esto es poco, en realidad. 3%. 3%. Muchos países lo tienen en 5%, en realidad. ¿No? O sea, a partir de 5. A partir de 5, y lo estoy hablando en términos de hablar de representación proporcional. Aquí en México está ligado al tener derecho o no registro, que en realidad está ligado a recibir dinero o no. En los demás países del mundo no está en discusión si alguien no les da dinero o no, porque muchos no le dan la cantidad de dinero que se le dan a los partidos. Nos ayuda al revés. O sea, los partidos llegan, hacen unas asambleas que se prestan grupos y todo y hacen sus cosas. Y les dan registro para que participen. Y cuando participan les dan dinero. Y cuando demuestran que no representan a nadie, se los quitan y los liquidan y los lanzan del edificio donde viven. En vez de que lo hicieran al revés. Aquí lo interesante tú quieres es que participar, te dejo participar, y si tienes el 5% de los votos, te doy el 5% del dinero público. Sí. Al revés, ¿no? Creo que algo que subyace en toda esta discusión es ¿cuál es el número de partidos que requiere el país? O sea, cuando vemos que se están coaligando... Los que sean necesarios. Oye, no, porque cuando vemos que se están coaligando... Oye, pero la pregunta es ¿para qué quieres entonces que haya 9? Desde mi punto de vista, también lo que estás diciendo de somos muy específicos en México, tan floridos. El sistema de coaliciones que tenemos sí es único en el mundo. Es decir, en los demás países lo que funcionan las coaliciones preelectorales es hacer endorsements. De gobierno. Es tú, Roy, tú y yo tú vas a poner candidatos en esos distritos, yo pongo en los otros, y lo que voy a hacer es, yo partido no voy a competir, y voy a hacer un endorsement para decirle, oigan, votantes, por favor, voten por el de Roy, ¿no? En vez de hacernos socios, como una sociedad, para poner a un candidato en los distritos. Eso es muy curioso en México porque no ocurre en otro país del mundo. Pero creo que la distorsión pasa por los recursos públicos. Totalmente, es dinero. Entonces, pero lo que tú preguntas es muy interesante, porque dices, ¿cuántos partidos necesita este país? Y yo pregunto antes de esa pregunta, ¿cuántos partidarios necesita un partido? A ver, el sistema multipartidos era para abrir el espacio y que la sociedad se sintiera representada. Sí. Y ahí, digamos, esta es la teoría. Sigue siendo válido. Ahora, sí,
Pero siempre sigue siendo válida. Utilizas la escalera para llegar y estás arriba. Teóricamente, no sabes Roy, la escalera o seguirlo. Teóricamente, pero me voy a otro. ¿Para qué han sido los partidos? Ese es otro problema. Se han convertido en franquicias por recursos federales. Ese es otro. Ahora es que no representan a los que decían representar. Ahí es desvincular la parte social de la política otra vez. En principio, ¿cuántos partidos? Pues los que la sociedad diga, requiera. Si hay un partido pro animal, ¿no? Y de ahí se separa del verde y eso se convierte en una causa, o en otros lugares hay partidos muy vinculados con una causa pro o antiaborto. Sí, eso me refiero. Del número de partidos que existen. La regla. Hablo de la parte teórica. Hablo de la pones. parte teórica, ¿no? O sea, teóricamente, en el momento que el dilema liberal conservador en la Gran Bretaña cambia, es después de la Revolución Industrial, y entonces ya no es liberal conservador, luego es conservador laborista, está representado. Lo que es que no hay una forma, digamos, de limitarlo socialmente en términos teóricos, ¿no? Lo que es interesante de esto es, nuevamente, si Nueva Alianza representaba la educación o no, si el verde representa las causas verdes o no, que es un tema de representación, no solamente distrital. Entonces, finalmente, ese es el diseño de un diputado de representación proporcional. Nosotros las simulaciones y las hipocresías? Pues ese es otro tema, exacto. Una reforma electoral que tenga que ver con el dinero. Eso es no con el tema de la viene. representación. Y otro, yo sí quitaría representación proporcional. O sea, creo que las reglas, lo que hace representación proporcional es que no les da incentivos para ganar. Lo que están buscando es pues tener un cierto porcentaje de votos para que te den incentivos para sobrevivir. O al revés, algunos pensarán mejor que quiten ¿también? Los de mayoría, ¿sí? Como España. Y que sean planistas. Pero algo compensatorio. Digo, yo sí estaría a favor de una representación proporcional. Yo también. Pero que fuera compensatorio y no de una manera perversa en la que está ocurriendo. El hecho de que tengamos este modelo de coaliciones, financiamiento, que tengamos un voto único para la pista mayoría relativa y de representación proporcional, lo que hace es distorsionar todo un sistema que, o sea, yo creo que si se implementara como en los países de Europa el sistema mixto que tenemos, no con estas cláusulas muy mexicanas, inmediatamente se reduciría el número de partidos. Es artificial por cláusulas muy mexicanas que estamos incluyendo. Mira, a ver, son las 7 de la mañana con 52 minutos, vamos a ir a un corte y regresamos con una conclusión que me llamó mucho la atención lo que tú dijiste. Ahí viene. No se vaya, regresamos. Siete de la mañana con 56 minutos. Roy, dices, ya viene esta reforma que tiene que ver con el dinero a los partidos. Mira, para mí viene en dos, va a venir en varios lugares, pero en dos. Uno es menos dinero a los partidos. Esa viene casi porque es una de las banderas de López Obrador, así que Morena lo. Y la otra, los independientes. O sea, si algo evidenció este proceso electoral es el relajo con las firmas y la suciedad en las firmas. Entonces yo creo que los independientes van a ser más difícil que te anotes. Se anotaron 85 al principio. Y más fácil que los que lleguen consigan las firmas. O sea, esas dos cosas yo creo que tienen que cambiar y rápido. Pero lo más importante yo creo que es el tema de los recursos, de cómo sí, se asignan, de qué es una asignación justa, ahora, lo que pasa cuáles es que son tus méritos. Los incentivos del ganador para cambiar la ley que le beneficia, porque el dinero es proporcional. Y ahora tiene un chorro. A los bonos que recibiste. 800 millones de pesos. A lo mejor esto acaba siendo una reforma, digamos, para el 2024. 80. ¿no? Por ahí circula. Por ahí circula un gráfico que está la distribución de recursos y se llama los nuevos ricos. Ahora, de cualquier manera, esto tiene que ver con lo que tú señalabas. Todos estos partidos que en realidad no respondían a los electores, sino respondían a sus intereses. Encuentro Social nace, está con el PRI, diagnostican muy bien cómo vienen las cosas, se van con Morena y tiene una bancada que... Pero ahorita va a haber un cambio que vamos a ver cómo afecta a la representación, que es la reelección, ¿no? O sea, estos nuevos diputados de cualquier marca
se pueden presentar a reelección, ¿no? Y eso en teoría debiera alterar por completo. Y que en general, porque todavía falta legislar cómo es que se va a presentar, cómo los partidos van a dar las candidaturas. Sí, pero eso en general en el mundo te da más independencia respecto al liderazgo partidista. Pero una vez más llegamos al tema de incentivos. Y no parece haber muchos incentivos para que haya una reforma de fondo. Sí, los incentivos los hacen los perdedores. Sí, claro, pero son testimoniales, o sea, ni siquiera tienen ningún peso actualmente. Pero así el PRD logró la reforma del 2006 siendo perdedor. Sí, pero es un contexto diferente. ¿Cuál es el poder de negociación? Sí, oye, y lo único es nada más para lo que decíamos es, Nueva Alianza en su primera incursión aliancista pierde el registro. Nunca había tenido alianzas. Y entonces, a ver, para que de hecho viene un análisis ahí, yo creo, de estos partidos. Por ejemplo, desde las campañas, ¿no? ¿Qué tan eficaz o no fue la de Nueva Alianza? Buena parte de la estrategia del Verde, a mí me parece que la prueba está en... O sea, si fue buena, porque este es el resultado. Sí, no. No, es decir, sí me parece que, por ejemplo, el Verde tomó algunas decisiones de no ir en alianza en algunos lugares y eso finalmente responde a los números. Creo que es bastante claro que si hubieran ido con sus propios candidatos, por lo menos estas dos fuerzas que están por perder su registro o están cuestionadas, la historia hubiera sido muy distinta. Ya veremos la próxima semana cómo quedó absolutamente todo lo que es el nuevo mapa nacional. Jorge Buendía, Roy Campos, Javier Márquez, Paco Abundí. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles y a ustedes los esperamos mañana. Rafael Cardona, no me voy a olvidar de ti porque no me reclamas detrás de las cámaras. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana aquí en Foro TV de una manera estrictamente personal. Gracias.